Imagina esto. Un soldado alemán criado con la propaganda nazi entra en cautiverio esperando hambre y humillación. En lugar de eso, un guardia estadounidense le ofrece un cigarrillo, lo enciende con una sonrisa y le da una taza de café. En ese instante, todo lo que creía saber sobre América empieza a desmoronarse. Era junio de 1943. El sol pesaba sobre las llanuras de Texas cuando el tren chirrió al entrar en Mexia. El polvo se alzó en densas nubes a lo largo del andén, atascándose en las gargantas de hombres que habían cruzado 2 continentes en derrota. Las botas raspaban las tablas de madera mientras cientos de prisioneros alemanes, veteranos del Afrika Korps de Rommel, descendían, con los rostros demacrados y los uniformes manchados de sudor y arena africana. Esperaban lo peor. Habían escuchado los rumores susurrados en Túnez. El cautiverio americano significaba hambre, humillación, incluso muerte. Algunos murmuraban sobre cadenas, sobre ser obligados a marchar como ganado. En cambio, lo que los recibió fue distinto. Silencio interrumpido solo por el zumbido lejano de un pueblo americano y los murmullos de civiles curiosos reunidos junto a las vías. Los niños señalaban, los granjeros se apoyaban en las cercas y las amas de casa se abanicaban contra el calor. Los prisioneros no fueron conducidos a vagones de carga ni a jaulas de alambre, sino a largos barracones de madera construidos para ellos. Los guardias estaban armados, sí, pero su porte no transmitía crueldad. Una orden seca sonó y la fila avanzó. El olor los golpeó primero, extraño e hipnótico. Granos tostados flotando en el aire, pan caliente recién salido del horno, el dulce agrio del humo de cigarrillo enroscándose en la brisa. Dentro del comedor, la sorpresa fue aún mayor, porque parecía un sueño. Mesas alargadas atravesaban la sala. Vapores subían de enormes peroles metálicos. Las tapas tintineaban mientras los cocineros servían líquido oscuro en tazas blancas. A un lado, bandejas de pan rebanado brillaban pálidas y suaves, muy distinto a los panes negros y pesados racionados en casa. Filas de cuencos con mantequillas pembozombanta. Esperaban, y por todas partes, manos sostenían cigarrillos, con hilos de humo gris ascendiendo hacia el techo. Los prisioneros dudaron. Algunos miraban las tazas como si fueran trampas. Otros apretaban las gorras, incapaces de moverse. En Alemania, el café había desaparecido hacía tiempo, sustituido por sucedáneos de bellota, amargos y débiles. Los cigarrillos se racionaban solo para los oficiales, valorados como oro en las trincheras. Y el pan blanco era un recuerdo infantil. Ver los 3 ofrecidos de manera casual, para cautivos, parecía imposible. Un guardia hizo un gesto impaciente, indicándoles que tomaran su ración. Dedos temblorosos rodearon las tazas. El calor quemaba las palmas. El aroma penetrante llenaba las narices. El vapor empañaba las gafas. Algunos llevaron la taza a los labios. El sabor los paralizó. Fuerte, oscuro con el azúcar derritiéndose en la lengua. Un joven sargento tragó y sintió cómo se le cerraba la garganta. No era veneno, era café. Café de verdad. Bajó la taza despacio, mirándola como si contuviera un mundo entero dado vuelta. Después llegó el pan, suave, ligero, casi sin peso en la mano. Untado con mantequilla, se derretía en la boca. Soldados alemanes que habían sobrevivido con cortezas negras y duras masticaban en silencio, con las mandíbulas moviéndose incrédulas. Recordaban cómo en Túnez habían comido arroz cubierto de arena mezclado con vegetales secos, o carne tan dura que rompía dientes. Aquí, en la derrota, aparecía la suavidad. Luego los cigarrillos. Abrieron cartones y arrojaron paquetes sobre las mesas como si nada. Lucky Strikes, Camels, Chesterfields. Nombres que la propaganda alemana había señalado como símbolos de decadencia americana.
Los hombres los tomaron con dedos temblorosos. Los fósforos se encendieron. El humo llenó los pulmones y las toses dieron paso a suspiros. El Obergefreiter Hans Müller escribió más tarde: «En la jaula de Orán pensamos que los americanos intentaban engañarnos. Pero en Texas vi que no era un espectáculo. Nos dieron en una sola comida más de lo que habíamos tenido en 6 meses de lucha en el desierto». El asombro se propagó por las mesas. En Alemania cortinas de apagón cubrían cada ventana y la mantequilla había sido reemplazada por margarina de aceite de pescado. En América incluso los prisioneros recibían café con azúcar y cigarrillos por paquete. El contraste era brutal. Lo que se había pintado como un enemigo exhausto y en ruinas se revelaba como una nación de abundancia imposible. Los guardias también fumaban, riendo entre ellos, indiferentes a los cigarrillos a medio consumir. Algunos los arrojaban al suelo sin terminarlos. Un prisionero observó una colilla encendida en el piso, equivalente a medio día de ración en Alemania. Sus manos se crisparon. El guardia lo notó. Se encogió de hombros y empujó otro paquete entero sobre la mesa. En ese momento, la ideología se resquebrajó. Los soldados que habían marchado por Hitler, que habían creído a América débil y moribunda, se enfrentaban ahora a un enemigo que desperdiciaba lo que Alemania no podía ofrecer. El primer sorbo de café aún les quedaba en la lengua, amargo y dulce al mismo tiempo, cuando regresaron a la mente las viejas lecciones. Aquellos hombres habían crecido con otra imagen de América, no con la que ahora tenían delante. Llevaban en la cabeza visiones impresas en periódicos nazis, susurradas por los oficiales, repetidas en películas de propaganda. Esa América era débil, corrupta y caótica. Se decía que era una nación mestiza de criminales y holgazanes, un lugar donde el jazz sofocaba la disciplina y la codicia sustituía al sacrificio. A los alemanes se les aseguraba que los estadounidenses eran incapaces de soportar privaciones, que se derrumbaban sin lujos. El café y los cigarrillos eran ridiculizados como vicios de blandos, la prueba de que jamás resistirían mucho tiempo ni en el desierto ni en la nieve. Y sin embargo allí estaban, sentados a las mesas como prisioneros, consumiendo en una tarde más café del que habían visto en un año entero de guerra. Los cigarrillos, en lugar de tesoros raros, se amontonaban como botín. El pan llegaba blanco y suave, no los bloques negros y ásperos repartidos en Alemania. La realidad había destrozado la propaganda en una sola comida. El recuerdo de casa resultaba cruel en comparación. Desde 1940, las cortinas de oscurecimiento asfixiaban de tinieblas cada ciudad alemana, incluso antes de que cayeran las bombas. Las luces eléctricas se apagaban para ahorrar energía, mientras que en Texas el pueblo más pequeño brillaba como pleno día tras el anochecer. En el Reich, los niños hacían fila para un cuenco de sopa aguada y sucedáneo de café hecho de cebada tostada. En América los guardias llevaban tazas repletas y se quejaban si escaseaba el azúcar. Un prisionero, el Unteroffizier Werner Burkhardt, garabateó en secreto en su diario, escondiéndolo de sus camaradas. Los americanos deben estar mintiéndonos. Ninguna nación puede tener tanto. No es posible. Su incredulidad era el eco de una ideología que se derrumbaba. Pero la incredulidad se resquebrajaba más cada día. Los soldados alemanes que habían combatido bajo Rommel recordaban penurias tan extremas que hervían cuero para sobrevivir. Ahora veían a los cocineros estadounidenses tirar comida porque se había enfriado demasiado rápido. El olor de la carne flotaba a diario por el campo, arrastrado por el humo de los hornos. El bacon chisporroteaba en las planchas por la mañana. Las cafeteras borboteaban sin cesar, jamás vacías. Lo que más los impresionaba no era solo la presencia de tales lujos, sino la naturalidad con que se manejaban. En Alemania los cigarrillos se racionaban para los oficiales, un premio a la lealtad. En América, un simple soldado raso podía encender uno,
dar 2 caladas y apagarlo sin preocupación. Un prisionero alemán que lo presenció apretó los puños. Un cigarrillo así podría haber comprado pan para una familia en su hogar. El Obergefreiter Hans Zimmermann escribió: ellos desperdiciaban lo que nosotros soñábamos. Medio filete, medio cigarrillo, medio pan. Para ellos, nada. Para nosotros, un tesoro. Los contrastes se volvían más agudos con cada día que pasaba. En Alemania los trenes trasladaban tropas en vagones abarrotados, 40 hombres pegados unos contra otros, sin espacio para respirar. En América, incluso los prisioneros llegaban en coches Pullman con asientos acolchados, literas y comidas servidas con puntualidad. En el Reich, los automóviles privados eran privilegio de las élites del partido. Allí, los estibadores estacionaban docenas de coches en las estaciones y luego conducían hasta casas iluminadas con electricidad. Y todo ocurría mientras América libraba 2 guerras, contra Alemania y Japón, en extremos opuestos del mundo. La idea de que semejante abundancia pudiera existir en tiempos de guerra, de que una nación pudiera permitirse café y cigarrillos hasta para sus prisioneros, era una herida más profunda que la derrota en el campo de batalla. Revelaba una verdad que sus comandantes les habían ocultado. Alemania no era la fuerte. Por la noche, los barracones se llenaban de susurros. Era real. Era un montaje para quebrar su lealtad. Si América podía alimentar así, hasta a sus cautivos, ¿qué fuerza tendría entonces para sus ejércitos? La duda se expandía como humo filtrándose bajo las puertas. Se colaba en cada aliento, en cada sorbo, en cada calada. Y poco a poco, en silencio, los muros de la propaganda comenzaron a venirse abajo. El Reich les había dicho que América estaba hueca. Sus sentidos les decían lo contrario. La incredulidad que habían despertado el pan y el café se profundizó cuando aparecieron los cigarrillos. En Alemania el tabaco era escaso, un lujo controlado por cartillas de racionamiento. Los soldados llegaban a intercambiar uniformes, botas, incluso medallas por un puñado de pitillos. Y sin embargo, en los campos estadounidenses, los guardias arrojaban cartones sobre las mesas con la misma indiferencia con que se reparten servilletas. Lucky Strikes, Chesterfields, Camels, nombres susurrados en panfletos de propaganda, yacían ahora apilados en montones, libres para quien quisiera tomarlos. Pronto los barracones se impregnaron de humo. Se enroscaba en cintas azuladas, se aferraba a las paredes, llenaba el aire de dulzura y ceniza. Para los alemanes, aquel olor era a la vez consuelo y tormento. Cada calada les recordaba el hogar, pero también lo que en casa faltaba. En Hamburgo o en Múnich, un solo cigarrillo valía un día de trabajo. Allí, en cambio, los prisioneros sacudían las cenizas al suelo sin miedo. Algunos incluso tiraban colillas a medio consumir. El espectáculo resultaba insoportable. Hombres que habían pasado hambre en África contemplaban ahora un despilfarro imposible de comprender. Un guardia encendió un cigarrillo, aspiró 2 veces y lo dejó caer sin más. Un prisionero alemán lo observó, con la mano temblando por la tentación de recogerlo. El guardia lo notó, rió, y le empujó un paquete entero sin abrir. El Gefreiter Karl Heinemann lo contaría más tarde, aún incrédulo. Ellos trataban los cigarrillos como polvo, lo que nosotros valorábamos más que el pan. Ellos lo daban sin cuidado. Aquella frase pesaba más que un parte de guerra. El golpe psicológico fue devastador. Los cigarrillos no eran solo tabaco. Eran moneda moral, supervivencia. En el Reich, el mercado negro prosperaba con ellos. Los soldados arriesgaban castigos por contrabandearlos. Los civiles aguardaban horas con la esperanza de una ración. En América, en cambio, se caían de los bolsillos como migas. La comparación dolía más que cualquier derrota.
El choque cultural iba más lejos. La propaganda alemana había ridiculizado la supuesta adicción americana al lujo, asegurando que sus soldados se derrumbarían sin comodidades. Y ahora en cautiverio, los alemanes descubrían que la abundancia no era debilidad, sino fuerza. Los cigarrillos no eran signos de decadencia, sino prueba de una provisión inagotable. Cada bocanada era un recordatorio de que Estados Unidos podía abastecer no solo a sus ejércitos, sino también a sus prisioneros. Aún así, la duda persistía. Algunos prisioneros sospechaban de un engaño, convencidos de que los estadounidenses cortarían el suministro una vez quebrada su lealtad. Guardaban paquetes bajo los colchones, escondían cigarrillos en botas y forros de abrigos. Pero el flujo no cesaba. Cada semana llegaban más cartones, apilados con orden, repartidos con precisión rutinaria. El contraste con Alemania era grotesco. En Berlín familias bombardeadas arrancaban corteza de los árboles para largar hojas de tabaco. Los civiles fumaban papel enrollado con hierba seca cuando las raciones fallaban. Los soldados en el frente encendían trozos de cuerda impregnados en alquitrán. En Texas los prisioneros se sentaban en sus literas rodeados de cartones sin abrir. Wilhelm Krauss escribió: «Era como ver agua verterse en el desierto. Nos ahogábamos en lo que en casa valía una fortuna». Sus palabras captaban la ironía sofocante. El humo interminable creó nuevas tensiones dentro del campo. Antiguos leales al Reich enmudecían, contemplando aquella abundancia casual. Fanáticos que habían jurado luchar por la causa de Hitler se retorcían intentando explicar por qué sus captores fumaban mejor, vivían mejor y desperdiciaban más de lo que ellos habían tenido nunca. La ideología se resquebrajaba bajo el peso de habitaciones saturadas de humo. Para algunos, el primer cigarrillo en cautiverio fue un momento de rendición, no ante los estadounidenses, sino ante la realidad. El Reich había mentido. América no pasaba hambre, rebalsaba de todo. Cada colilla en el suelo de los barracones era prueba de ello, brillando roja en la oscuridad antes de deshacerse en cenizas. El impacto fue permanente. El café llenaba los estómagos. El pan suavizaba los recuerdos. Pero los cigarrillos los perseguían. Se aferraban al olor, al sabor, a los cartones interminables, porque en aquella neblina de humo yacía el derrumbe de todo lo que habían creído sobre el enemigo. El humo de los cigarrillos americanos aún flotaba en los barracones cuando llegó el siguiente golpe. El café. No era la chicoria aguada y ácida de Alemania, hervida con cebada o bellotas hasta saber a tierra quemada, sino un líquido negro y denso que humeaba con fuerza. Los grandes peroles se alzaban en cada comedor, brillando con condensación, sus grifos goteando mientras los hombres llenaban taza tras taza. El flujo no terminaba nunca. Los guardias bebían de las mismas ollas, con nata y azúcar servidos sin ceremonia desde jarras pesadas. Los prisioneros miraban incrédulos. En Alemania, el café se racionaba como una medicina, una cucharadita estirada durante semanas, sustituida muchas veces por sucedáneos tan repugnantes que dejaban la garganta áspera. Madres en Berlín tostaban remolachas para sus hijos y lo llamaban café. Los soldados en África bebían agua de cebada, amarga y aguada. Allí en la derrota aparecía lo auténtico, oscuro, fragante, lleno de energía. El sabor era abrumador, amargo pero suavizado por cristales de azúcar que se disolvían al instante, dejando dulzura en la lengua. El calor descendía al pecho, llenando estómagos vacíos con una fuerza olvidada. Las tazas tintineaban contra las bandejas metálicas. El vapor empañaba las gafas. Las manos temblaban de cansancio y asombro. Algunos no podían creer que estuviera permitido. Llenaban sus tazas con cautela, sorbiendo despacio, temerosos de que se lo arrebataran. Pero nadie los detenía.
Los peroles silbaban y borboteaban, recargados una y otra vez por los cocineros con la misma indiferencia que al servir agua. El café no era lujo allí, era normalidad. El Leutnant Wilhelm Koch confesó años después. No había probado café de verdad desde 1941. Encontrarlo sin fin en cautiverio fue más que sorpresa, fue humillación. Sus palabras llevaban la amargura de un hombre obligado a admitir que el Reich había mentido. El choque cultural fue brutal. En Alemania los civiles hacían cola durante horas para recibir pequeños sobres de ersatz. En América, incluso los prisioneros recibían tazas llenas hasta el borde, con nata servida como si nada. El olor a granos tostados flotaba en el aire, escapando por las ventanas del campo, cruzando las cercas hasta llegar a los vecinos que jamás habían conocido el hambre. Los guardias lo trataban con una indiferencia que hería más que la crueldad. Se servían una segunda taza mientras hablaban de resultados de béisbol. Algunos dejaban sus tazas a medio terminar sobre la mesa. Uno derramó café en la manga, soltó una maldición y arrojó el resto al suelo. Un prisionero alemán se quedó helado al verlo, incapaz de comprender semejante despilfarro. El Oberfeldwebel Heinrich Müller calculó en silencio. El café desperdiciado en un solo día en Aldanoeki equivale a la ración de toda una compañía en casa. Escribió esas cifras como una herida, prueba de que la derrota no estaba solo en el campo de batalla, sino en cada taza. La energía que el café otorgaba era casi peligrosa. Hombres que habían llegado medio muertos desde Túnez ahora se sentaban erguidos, alzaban la voz, movían las manos con más libertad. Sus mentes embotadas por el cansancio y el hambre, volvían a afilarse. Con cada trago comprendían la magnitud del engaño del Reich. Los estadounidenses nunca presumían, no lo necesitaban. Los peroles de café hablaban por sí solos. Un recordatorio constante, chisporroteante, de que el poder industrial podía hacer infinitos incluso los lujos. Y ese hecho pesaba más que 1000 discursos. En el Reich, el lujo se reservaba a las élites del partido, prometido en películas de propaganda pero nunca visto en la vida real. En América, el lujo se vertía libremente para el guardia más humilde y el prisionero más bajo. La diferencia no era solo material, era ideológica. Desnudaba la mentira de que Alemania era la nación disciplinada y fuerte, y América el imperio decadente y débil. La verdad estaba delante de ellos, humeando en tazas blancas de esmalte. Y con cada sorbo, la incredulidad se transformaba en silencio. El café no era solo calor, era revelación. Era la derrota destilada en forma líquida. Y fluía sin fin taza tras taza, hasta que ningún hombre pudo negarlo ya. Las interminables cafeteras eran solo el comienzo. Pronto los prisioneros descubrieron que los campos americanos rebosaban de cosas que ellos habían creído imposibles en tiempos de guerra. Las comidas llegaban con una variedad asombrosa. Trozos de carne de res, pollo dorado y crujiente, verduras relucientes de mantequilla, altos vasos de leche e incluso postres coronados con nata. Los alemanes, acostumbrados a masticar cortezas secas, permanecían en silencio mientras las bandejas resonaban con alimentos que sus propias familias no habían visto desde 1939. El olor de la carne asada llenaba las cocinas a diario, deslizándose hasta los barracones con una riqueza que mordía la memoria. La grasa chisporroteaba en sartenes ardientes, las patatas hervían en enormes calderas. El pan se horneaba fresco cada mañana en hornos del tamaño de una sala de estar alemana. El sonido de los cuchillos contra las tablas de cortar era constante, un ritmo de abundancia. Para hombres que habían conocido raciones de 200 gramos de carne a la semana, aquello resultaba abrumador. Después llegaron las duchas. No cubos de agua fría arrojados a toda prisa, sino agua caliente que caía sin fin de tuberías metálicas.
Los prisioneros se desnudaban en largas hileras. El vapor los envolvía. El jabón se les entregaba en las manos. Por primera vez en años, los piojos desaparecieron. La piel quedó limpia. El hedor del sudor del desierto se desvaneció. Toallas gruesas, suaves y calientes, los esperaban en los bancos. La sensación era tan extraña que algunos susurraban que debía de ser un truco. Luego vinieron los uniformes, limpios, planchados, repartidos con regularidad. En Alemania los soldados cosían harapos con cuerdas y marchaban hasta que la tela se caía a pedazos de sus espaldas. En Texas los prisioneros recibían ropa lavada en máquinas que retumbaban y giraban, impulsadas por electricidad. Esa misma electricidad era una revelación. Las luces brillaban en cada barracón mucho después del anochecer. Los ventiladores giraban perezosos en el calor. Las radios crepitaban con música y noticias. Para hombres que habían vivido bajo cortinas de oscurecimiento, aquello parecía otro planeta. El doctor Friedrich Bauer, antiguo cirujano militar, se quedó paralizado dentro del hospital del campo. Las máquinas de rayos X zumbaban. Los armarios rebosaban medicinas y los médicos hablaban con naturalidad de la penicilina como si fuera jabón. Más tarde admitió: tuvimos hombres que morían en África por falta de sulfas. Aquí usaban penicilina incluso en prisioneros con rasguños. El contraste era más profundo que cualquier herida. La crueldad de la memoria hacía que las revelaciones dolieran aún más. Los civiles alemanes hacían fila en calles bombardeadas por un pan mohoso, mientras los prisioneros en América recibían leche, mantequilla y raciones diarias que superaban incluso las mesas de oficiales del Reich. Los guardias se quejaban de que el guiso estaba demasiado salado o el pan demasiado seco. Quejas que a oídos alemanes sonaban a farsa. Lo que los estadounidenses despreciaban como malas comidas habrían sido banquetes en Hamburgo o Colonia. Incluso el ocio los sorprendió. Los campos tenían bibliotecas llenas de libros, radios que transmitían partidos de béisbol y a veces películas proyectadas sobre paredes de madera por la noche. En Alemania los noticieros de propaganda gritaban consignas sobre imágenes temblorosas. En América, los prisioneros escuchaban jazz filtrarse por las ventanas abiertas, notas libres y despreocupadas, el ritmo de una nación que parecía no conocer el hambre. El unteroficier Karl Reinhardt habló en voz baja a un camarada. Si esto es la derrota, ¿qué es entonces la victoria? Ellos viven mejor en guerra que nosotros en paz. Sus palabras corrieron de litera en litera, pesadas como confesión. El efecto era corrosivo. La propaganda había prometido que los americanos eran blandos, que la abundancia los debilitaba. Pero allí, la abundancia generaba poder, y el poder generaba orden. Los prisioneros ya no podían negarlo. La abundancia no estaba preparada para ellos. Era simplemente la vida en América. Los guardias nunca presumían. No lo necesitaban. La electricidad, la carne, las cafeteras lo hacían por sí solas. Y cada descubrimiento abría más la herida. Cada ducha caliente, cada vaso de leche, cada queja despreocupada sobre la comida arrancaba otro hilo del tejido de creencias. El Reich había exigido sacrificio y miseria. América, incluso en guerra, ofrecía a sus prisioneros más de lo que Alemania daba a sus propios hijos. Esa revelación se posaba sobre el campo como humo, ahogando toda conversación, dejando solo silencio y duda. El descubrimiento de comida y medicina sin fin los había sacudido, pero fue la rutina lo que finalmente quebró la fe. Día tras día las cafeteras silbaban, los cigarrillos ardían, el pan llegaba, las duchas vertían agua caliente. Lo que al principio parecía un truco se volvió una realidad innegable. América no solo tenía más, tenía tanto más que incluso los prisioneros formaban parte de esa abundancia. Los barracones se llenaban de susurros por la noche. Hombres que antes gritaban consignas ahora hablaban con cautela,
temiendo sus propias palabras. «¿Cómo puede una nación luchar una guerra mundial?», murmuró uno, «y aún así dar filete a sus prisioneros». Otro respondió solo con silencio, contemplando la brasa de un cigarrillo. En Alemania, el silencio había significado obediencia. En Texas, el silencio significaba confusión. Las consignas que una vez los habían sostenido en trincheras del desierto se disolvían con cada comida. El Oberfeldwebel Ernst Krüger lo comprendió al fin. El Reich nos prometió victoria y gloria, pero nos dio hambre y muerte. Los americanos nos dieron derrota, y con ella, dignidad. Su confesión se extendió, susurrada de litera en litera. El golpe era psicológico, más profundo que la pérdida en el campo de batalla. Durante años les habían dicho que Alemania era el gigante industrial, la máquina disciplinada destinada a gobernar Europa. Y sin embargo allí, en cautiverio, resultaba evidente. Alemania no podía ni siquiera dar pan a sus civiles, mientras América entregaba cigarrillos a sus enemigos. Cada calada de humo se sentía como una traición del propio Reich. Los guardias nunca predicaban, no lo necesitaban. Su indiferencia casual lo decía todo. Encendían cigarrillos y los dejaban a medio consumir. Servían café y abandonaban media taza cuando se enfriaba. El derroche hablaba más alto que la propaganda. Revelaba una verdad imposible de ignorar. La fuerza de América era tan grande que ni siquiera notaba lo que Alemania anhelaba. Esa revelación se clavaba cruelmente en la memoria. En Hamburgo, las madres rompían pan duro en migas para mantener vivos a sus hijos. En Colonia, los apagones sumían calles enteras en tinieblas para ahorrar una sola bombilla. Mientras tanto, en Texas, los barracones brillaban toda la noche. Los ventiladores zumbaban en lo alto. Los guardias escuchaban la radio mientras los prisioneros fumaban. El contraste era insoportable. Al principio los hombres se aferraban a la lealtad, intentando racionalizar. Algunos afirmaban que era un montaje preparado para ellos, que una vez de regreso a casa, América colapsaría bajo su propia debilidad. Pero las semanas se convirtieron en meses. Nada colapsaba. El café seguía fluyendo. Los cigarrillos seguían ardiendo. La comida seguía llegando. La mentira era demasiado evidente. Las grietas ocultas se extendieron. Fanáticos que antes reprendían a sus camaradas por dudar, ahora permanecían en silencio. Jóvenes que habían soñado con medallas ahora miraban sus manos, preguntándose por qué habían luchado. No fue la bondad de América lo que los quebró, fue su capacidad. La bondad podía despreciarse como debilidad. La capacidad, no. Cada cartón de cigarrillos era un arma. Cada cafetera era artillería. Cada rebanada de pan era prueba de una fábrica y una granja trabajando juntas al otro lado del océano. El Gefreiter Otto Lang lo dijo con amargura. El Reich nos dijo que América era caos. Pero aquí veo más orden que en toda Alemania. Sus palabras dolían porque nadie podía discutirlas. El colapso llegó lento pero implacable. Cada noche los barracones parecían más callados, como si hasta las voces se hubieran agotado. Cada nueva entrega de cigarrillos o carne presionaba más contra los muros de la creencia, hasta que finalmente las consignas desaparecieron, reemplazadas por una duda que se propagaba más rápido que el humo. Comprendieron que la guerra ya estaba perdida, no solo en los campos de batalla, sino en las fábricas, en las cocinas, en los campos interminables de América. La promesa del Reich de un destino grandioso se había revelado como una cáscara vacía, y todo lo que hizo falta para mostrar la verdad fue un cigarrillo brillando en la oscuridad y una taza de café humeando ya a la luz de la mañana. A mediados de 1944, las cifras contaban la historia con tanta claridad como los sentidos. Más de 370.000 prisioneros alemanes estaban esparcidos por toda América, retenidos en campos que iban desde Texas hasta Wisconsin, desde Arizona hasta Maine. Cada uno de ellos,
ya fuera veterano de África o recluta de Normandía, vivía bajo el mismo descubrimiento. El poder de Estados Unidos no era propaganda, era realidad. La rutina diaria se convirtió en una forma de adoctrinamiento al revés. Cigarros apilados como ladrillos, café servido hasta que las tazas rebosaban, pan blanco y suave, carne asándose en hornos lo bastante grandes para alimentar a batallones. Para hombres criados con cartillas de racionamiento y noches de apagón, el espectáculo resultaba insoportable. Comprendieron que incluso mientras América abastecía a sus ejércitos al otro lado de 2 océanos, aún tenía excedentes para desperdiciar en prisioneros. Alemania no podía alimentar ni a sus hijos. Cada tintineo de una taza de café cargaba con el peso de ese contraste. Cada rizo de humo de un cigarrillo en la mano de un guardia se burlaba de las carencias de casa. El Reich había exigido lealtad edificada sobre hambre. Estados Unidos mostraba un poder construido sobre la abundancia. Era una verdad imposible de ignorar. El cambio psicológico traspasó las alambradas. Las cartas escritas por los prisioneros, aunque sometidas a estricta censura, dejaban escapar fragmentos, menciones al pan, al calor, a un trato que contradecía todo lo que les habían contado. Incluso censurada, la voz revelaba una idea peligrosa, que la derrota en manos americanas era más humana que el servicio bajo mando alemán. El Oberleutnant Hans Weber escribió con amargura tras la guerra: «Los americanos nos mataron con amabilidad, destruyeron la fe, más eficazmente que las bombas». Sus palabras captaban la esencia de aquella arma oculta. Las comparaciones con el hogar se volvían más duras cada mes. En Berlín, madres escarbaban papas en huertos entre ruinas mientras sus hijos roían cortezas amasadas con harina de aserrín. En Colonia, los civiles cambiaban reliquias familiares por una sola salchicha. Mientras tanto, los prisioneros en Arkansas recibían 3 comidas completas al día, con leche y fruta que sus familias solo podían soñar. La diferencia cortaba más hondo que cualquier cuchilla. Alemania exigía sacrificio a sus ciudadanos, pero no entregaba nada a cambio. América daba dignidad a prisioneros, no porque estuviera obligada, sino porque podía. El mensaje era ineludible. La fuerza no se medía en discursos, sino en cadenas de suministro. El orgullo de la Wehrmacht, el mito de la disciplina y la superioridad, se derrumbaba frente a esta realidad. Los tanques y cañones eran formidables, pero inútiles sin combustible, comida ni medicinas. Y en cada cigarrillo, cada taza humeante de café, cada uniforme limpio, los prisioneros veían pruebas de que Estados Unidos podía producir más, alimentar más y resistir 1000 veces más que el Reich. Lo que más los aterraba no era lo que recibían, sino lo que eso implicaba. Si los prisioneros vivían así, ¿qué disfrutarían entonces los soldados americanos en el frente? Si el enemigo desperdiciaba cigarrillos, ¿qué montañas de suministros esperarían tras las líneas? La imaginación de la abundancia se volvió más poderosa que cualquier propaganda. Hasta los guardias parecían ajenos al impacto que causaban. Refunfuñaban porque la comida era insípida, porque el café no era lo bastante fuerte, porque los cigarrillos se acababan demasiado pronto. Sus quejas, despreocupadas y casuales, golpeaban a los prisioneros como martillazos. Lo que los americanos llamaban escasez era para los alemanes un lujo inimaginable. La lección oculta emergía nítida. La brutalidad puede endurecer a un enemigo, pero la abundancia desarma la fe. Los golpes engendran odio. Los cigarrillos engendran duda. La propaganda no sobrevive cuando la realidad sabe a azúcar y crema. A finales de 1944, muchos prisioneros ya no soñaban con la victoria de Hitler. Soñaban con América, con coches, con radios, con casas iluminadas de noche sin miedo a los bombarderos. Lo que había comenzado con un sorbo de café,
terminó en la lenta comprensión de que su nación jamás podría competir. El Reich prometió destino y entregó desesperación. América no prometió nada más que rutina. Y les dio dignidad, abundancia y una visión de vida que jamás podrían olvidar. La guerra terminó. Los campos se vaciaron y los hombres regresaron a través del Atlántico con algo más que cicatrices. Llevaban recuerdos de pan blanco, de barracones impregnados de humo, de café humeando en tazas de hojalata. Para algunos esos recuerdos calaban más hondo que la batalla. Habían entrado en cautiverio preparados para la crueldad y, en cambio, descubrieron un mundo tan abundante que el odio se marchitó. Años más tarde, un prisionero abrió su diario, con páginas amarillentas por el tiempo. Las palabras eran sencillas, pero el sentido pesaba. Nos dieron más cigarrillos en una semana de los que habíamos tenido en un año en casa. El café nunca se detuvo. Ya no podía odiarlos. Solo me preguntaba cómo un país podía tener tanto. Había luchado por el Reich, creído en sus promesas, soportado su hambre, y sin embargo su recuerdo más claro de la derrota era el sabor del café. Lo que permanecía en ellos no eran los tanques de América, ni sus bombarderos, sino su cotidianidad. La manera en que los guardias desperdiciaban cigarrillos a medio fumar. La forma en que la comida se servía sin ceremonia. La luz encendida con naturalidad durante toda la noche. Para hombres venidos de una Europa destrozada por bombas, esos detalles sonaban más fuerte que la artillería. En Alemania la vida estaba dictada por cartillas de racionamiento. Las madres alargaban la sopa con agua y los niños se acostaban con hambre. En América, hasta los cautivos vivían como si la escasez no existiera. La comparación era insoportable en este imborrable. El Hauptmann Dieter Vogel lo admitió décadas después. Pensábamos que nos habían derrotado con armas, pero no fueron las armas. Fue el pan, la mantequilla y el café sin fin. Sus palabras revelaban una herida que nunca sanó. El legado de aquellos campos se extendió silencioso por los años de posguerra. Algunos prisioneros volvieron a casa y callaron, avergonzados de sus pensamientos. Otros hablaron con cautela, describiendo bibliotecas en los campos, música en radios, comidas interminables que parecían sueños. Para muchos, el recuerdo del cautiverio era más amable que el recuerdo de servir al propio Reich. Y con esa amabilidad llegó una pregunta que los perseguía: si el enemigo podía tratarlos con dignidad, porque sus propios líderes solo habían exigido miseria. El Reich había colapsado bajo las bombas, pero su mito se había derrumbado en el silencio de los comedores americanos. Incluso décadas después, el olor del café podía devolverlos a Texas, a literas cargadas de humo, a guardias riendo sobre tazas mientras los prisioneros los miraban incrédulos. El sabor permanecía en la lengua, amargo y dulce, más punzante que la propaganda, más fuerte que el miedo. La guerra les enseñó la muerte, el cautiverio les enseñó la vida, y en ese contraste, en el simple acto de servir otra taza, la verdad de la fuerza de América se reveló más claramente que en cualquier batalla.